Pues hoy vamos a dar continuidad a esta serie de mensajes que explora y estudia la carta a los Efesios. Hoy voy a empezar con un texto de Hebreos para después retomar lo que nos dice Efesios, para dejar bien cimentado que Jesús es un Dios que no cambia a través del tiempo. Es decir, los seres humanos sí vamos cambiando, vamos evolucionando en términos tecnológicos, en términos de medicina, de distintas cuestiones, vamos descubriendo nuevas cosas, pero Jesús no ha cambiado en sus planes y sus propósitos con cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 13, a partir del versículo número 7. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo primero que nos refleja aquí la Escritura es que hay que acordarnos de los líderes, de los pastores que han dado buen ejemplo a las personas y entonces poder imitar la fe de estos. No quiere decir que porque una persona se diga pastor, o se diga líder, o se diga como se quiera decir, de inmediato todos tengamos la responsabilidad de someternos o de agachar la mirada, de ninguna manera. Dios nos demanda seguir los buenos ejemplos, no los malos ejemplos, ¿de acuerdo? Así que la Escritura nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de estar allá en Sudamérica, me encontraba con un temor en las personas. Este temor tenía que ver con el decir: es que yo nací en tal o cual congregación y por lo tanto se sienten como con el deber, con la obligación de tener que continuar en ese lugar, aunque la conducta de los líderes o de los pastores no sea la correcta. Y a mí la Biblia me enseña aquí que yo debo de acordarme, sí, del liderazgo, de quienes dan ejemplo, pero buen ejemplo de la conducta, y que imitemos su fe. No hay que tratar de replicar la vida de un pastor, un líder, llámese evangelista, profeta, como ahorita lo vamos a ver en la carta a los Efesios, sino más bien lo que tiene que ver con imitar los motivos de su confianza. ¿Por qué Dios lo quiso usar? ¿Qué confianza tuvo que depositar en Dios para poder avanzar y crecer en la vida cristiana? ¿De acuerdo? Así que la Biblia aquí me convoca a acordarme de los pastores, específicamente en lo referente a lo que tiene que ver con una conducta ejemplar. E imitemos su fe. Versículo 8, aquí nos habla de Jesús como alguien que no cambia, que sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús no ha cambiado sus puntos de vista, no ha cambiado sus propósitos, su plan de salvación. Sigue siendo el mismo, a pesar de que generaciones han venido y han desaparecido sobre la faz de la tierra, no de la eternidad, pero sí sobre la faz de esta tierra. La realidad es que los propósitos y los planes de Dios se han cumplido uno por uno. Y la Biblia me dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que el Jesús que vimos caminando, que vimos sanando, que vimos predicando el Evangelio, que transmitió verdades maravillosas a la tierra, a esta humanidad, sigue siendo el mismo. Sus propósitos no han cambiado, sus anhelos no han cambiado, siguen siendo exactamente los mismos. Así que si encontramos la fe necesaria para acercarnos a Jesús, tendremos entonces la vida que Él ha prometido, aunque lo haya dicho de manera exponiéndolo hace 2000 años que caminó en la tierra. Porque Jesús está vivo el día de hoy y está entre nosotros.
Así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar, dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es decir, necesitamos ser responsables de encauzar nuestras vidas a través de doctrinas que Jesús enseñó, porque Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, lo que encontremos y lo que Jesús nos enseñe es lo mismo que está vigente en nuestros días. No ha habido cambios. La gente sí puede entender las cosas de manera diferente, pero Jesús no ha cambiado. Sus enseñanzas están tan vigentes el día de hoy como lo estuvieron hace 2000 años. No hay diferencia, no hay cambios. Así que los mismos motivos que las personas escucharon acerca de Jesús para acercarse a Él y buscar vida eterna, en muchos casos buscar una salud física, escuchar lo que Jesús tenía que decir acerca del reino de los cielos, sigue tan vigente el día de hoy que no podemos simple y sencillamente decir, ya no está pasando y cierro lo que aquí está escrito en su palabra. ¿De acuerdo? Nosotros somos una comunidad que cree en la continuidad del Evangelio de Jesucristo, en la vigencia presente de todas las cosas que Él dijo y enseñó, y las que la Iglesia ha creído a través de todos estos siglos. Así que en ese sentido es que nuestra comunidad afirma su corazón en lo escrito, en la palabra de Dios y en lo que han creído los primeros cristianos durante los primeros 400 años antes de que se corrompiera por el poder que tuvo del Imperio Romano. ¿Sí? Esa es la fuente primaria de lo que creemos en esta comunidad cristiana. Así que con esta confianza podemos escudriñar las Escrituras e ir en pos del Evangelio de Jesucristo. Regresemos entonces a lo que hemos venido estudiando de Efesios capítulo número 4, porque es importante señalar esta base doctrinal acerca de que Jesús no cambia, por lo que vamos a leer a continuación. Dice Efesios capítulo 4, vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya lo estuvimos estudiando la semana pasada. Con toda humildad y mansedumbre, también lo vimos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la Iglesia se fundamenta en estas verdades escriturales. Muchas veces dice a manera de ataque, ¿no? Es que la Iglesia cristiana está dividida en un montón de pequeñas congregaciones y no tiene una uniformidad en cuanto a que no son un mismo cuerpo. Es un error, porque todos tenemos un mismo Padre, todos creemos en el mismo tipo de bautismo, todos creemos en la misma salvación, como dice aquí, un mismo cuerpo, un espíritu, como también fuimos llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto es lo que forma la unidad de la Iglesia universal de Cristo. ¿Sí? A veces quieren atacar a las congregaciones porque no están juntas, como si todo el tiempo tuvieran que estar juntas en las mismas actividades y en las mismas, los mismos desafíos. Pero amados, estamos en un mismo cuerpo porque estas son las doctrinas que hacen que una iglesia o que la Iglesia universal de Cristo tenga las cosas en común. ¿Sí? No quiere decir que si yo levanto un vaso de agua, el resto tenga que levantar un vaso de agua, ¿sí? Sino que tiene que ver con lo que en esencia es cada creyente. Un padre que cree en Dios como Padre, un bautismo, un cuerpo, una misma fe, un mismo
Señor. Y eso es lo que nos hace hermanos, no importa dónde estemos, en qué ciudad estemos, en qué país estemos, es lo que nos hace hermanos. Hace unos días me aparecieron fotos de recuerdo de un viaje que Dios me dio la oportunidad de hacer hace 7 años a Argentina, y recordaba esos momentos y decía, Señor, qué hermoso es tener hermanos en todos lados, qué hermoso es tener congregaciones en todos lados que puedan abrirte sus manos y abrirte sus brazos, sabiendo que tenemos un mismo Padre, sabiendo que tenemos un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, ¿sí? Todos creemos en que la salvación es una sola por medio de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, somos unidad, aunque cada uno tenga un ritmo de trabajo diferente, ¿de acuerdo? Somos una misma unidad. Y luego agrega el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como para que podamos entender, este es el cuerpo fundamental de la Iglesia Universal. Y luego a cada uno nos va dando según su gracia conforme a sus distintos propósitos. De tal manera que no es que estemos separados o aislados, sino que llevamos un tipo de trabajo, una gracia que Dios ha concedido a cada uno de manera diferente, ¿sí? Es solo eso, la manera de trabajar que Dios ha concedido, pero que en esencia tengamos y prediquemos las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Eso lo debe tener toda iglesia y toda comunidad que verdaderamente quiera agradar a Dios, ¿de acuerdo? Así que todos tenemos estas cosas en común, pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. A través de los tiempos, a través de las eras, hay congregaciones que son muy hábiles en cuestiones de digitales y cosas por el estilo. Sí. No sé si se paró la grabación o no. Es importante poderlo comprender, amados, porque de una u otra manera Dios va haciendo su obra y su voluntad en todos los sentidos. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice la Escritura? Dice la siguiente parte. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual, dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Jesús, dentro de su omnisciencia, capacitó. Dar dones no es como dar regalitos, dar dulces, no. Capacitó de manera distinta a cada iglesia, a cada congregación, según Él haya querido. Y esta porción de la Escritura se basa en el Salmo capítulo 68, para que podamos entender que aquí la Escritura, el apóstol Pablo está haciendo una alusión directa al Salmo capítulo 68, versículos 18 y 19. Dice la Escritura, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. El Señor dice, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios está dando a los que se portan mal cosas buenas? Se refiere básicamente a los que se arrepienten. Todo el contexto de este salmo, del Salmo capítulo 68, es un salmo llamado mesiánico. Es decir, describe el reino de Cristo. Cómo Jesús habría de morir en la cruz, cómo habría de levantar un nuevo cuerpo de creyentes, un nuevo Israel, ¿sí? En términos metafóricos, no Israel la nación, sino más bien el Israel como pueblo de Dios, ¿sí? Y todo el capítulo 68, todo el Salmo 68, nos habla de las distintas cosas que iba a recibir este pueblo. Y dice el siguiente versículo, el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Sí, a los rebeldes que se salvan.
es a quienes da dones. No quiere decir esto que a las personas malas Dios les dé dones, más bien es que se arrepienten, se salvan y entonces les llama rebeldes porque fueron así en el pasado, fuimos así en el pasado, ¿de acuerdo? Pero Jesús toma a un nuevo cuerpo de creyentes, que ya no se trata del Israel étnico, del Israel nación, porque hay gente que como le fascina las cuestiones de Israel, y la verdad es que no hay nada de fascinación, por ejemplo, en la guerra que ahorita está haciendo. Así que no tiene que ver con el país, tiene que ver con el pueblo que ama a Cristo y sigue a Cristo, ¿sí? Para que no pongamos nuestra fascinación en la nación y demás, ¿de acuerdo? Tiene que ver con lo que Jesús hizo a nuestro favor al salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Así que tengamos cuidado en ese sentido, porque de ello el judaizante sigue muy activo hoy en nuestros días y nada tenemos que ver con el judaísmo, tenemos que ver con el cristianismo, con Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, de aquí toma el apóstol Pablo esta porción de las Escrituras que estamos leyendo en el libro de Efesios, y dice que Dios ha dado dones a los hombres. ¿Sí? Vamos a regresar para leer nuevamente en Efesios capítulo 4 y entender que Dios ha dado estas capacidades a la iglesia, pero a cada uno, dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, cada ser humano tiene una gracia, una buena voluntad de Dios a su favor para usarlo conforme a la medida del don de Cristo. Así que a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego, a partir del versículo 9 y los siguientes textos, habla de lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué sucedió los 3 días en los que Él estuvo muerto? Físicamente estuvo muerto, no espiritualmente, pero sí físicamente murió. ¿Qué pasó ese lapso de tiempo? De eso vamos a hablar la próxima semana, porque es un tema bastante amplio y tiene sus diversas interpretaciones. Pero el día de hoy nos toca hablar acerca de los dones que Cristo llevó y derramó sobre los seres humanos. Por eso es importante entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque así como capacitó y dotó de dones a la iglesia primitiva, a los apóstoles y luego los que le siguieron, también en la actualidad sigue capacitando a su iglesia. Y el hecho de que alguien no tenga fe en que los dones sean vigentes no significa que no lo sean. Simplemente es cómo aplico la fe que me ha sido dada o que he elegido para creer en las Escrituras. Porque hay personas que no creen, y hay hermanos en la fe que no creen en la vigencia de la vida sobrenatural que Dios describe en las Escrituras. Nosotros sí creemos que hay una continuidad, que no se detuvo el ministerio del Espíritu Santo que ha dado dones a los hombres. Por lo tanto, sí confiamos en que Dios manifiesta su voluntad por medio del Espíritu Santo, dando dones a los hombres. Pero vamos a leer quién es quien administra esos dones. Es el propio Espíritu. No es a arbitrio del ser humano, no es que yo elijo tener sabiduría para dar un consejo o tener don de sanidad para elegir a quién se puede salvar y a quién no. Eso no es así. Es una interpretación errada de quienes exaltan los dones y errada de quienes limitan los dones, quienes dicen ya no existen. O sea, son dos extremos bastante nocivos, quienes sobreestiman y sobreestimulan el creer en los dones como si fuera la columna vertebral, y no es así. Y de igual manera es un error dejarlos a un lado porque es parte de la actividad del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces,
Vamos a leer juntos Romanos 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, a partir del versículo número 1. Dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque hay dones naturales y hay dones espirituales, amados. ¿Cuáles son los dones naturales? Hay gente que tiene una habilidad para transmitir conocimiento formidable y sabe cómo poder transmitir una verdad y se vuelven excelentes maestros. Pero no todos, de manera natural, tienen la habilidad de ponerse al frente y dar una explicación y que la gente le entienda. No todos tenemos esa capacidad. Hay quienes lo tuvimos que recibir porque no lo teníamos de manera natural. ¿Sí? Los dones espirituales tienen que ver con la capacitación que da el Espíritu de manera sobrenatural. Mientras que los dones naturales son esa creatividad para poder agarrar la guitarra y poder cantar. Es un don natural en muchos casos, en otros a lo mejor se aprende, ¿no? Y hay un esfuerzo y hay muchas oraciones de por medio: Señor, enséñame a tocar o enséñame a cantar, porque yo no tengo más que la voz del baño de la regadera, ¿no? Y si bien me va y hasta el agua se va. Es decir, no hay como tal una continua entendimiento de lo que realmente son los dones del Espíritu. No lo hay, amados. Entonces se exacerba, por un lado, y todo es: ven por tu milagro, ven por tu sanidad, cruzada de milagros y de sanidades, y ves una gran mercadotecnia al respecto, y es toda una parafernalia, donde hay un montón de músicos y demás. Es todo un show. Y te encuentras este extremo nocivo, que no es el bíblico, lo mismo que aquellos hermanos que de plano, por causa de los exagerados, prefieren no creer en nada. ¿De acuerdo? Pero la Biblia sí nos enseña cómo creer en las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Y como una iglesia que cree en esta continuidad de la obra del Espíritu Santo, es necesario que aprendamos a administrar nuestra fe en los dones del Espíritu Santo. Porque lo que sí hacemos es ejercer nuestra fe. Quien hace la obra es el Espíritu, porque ni tú ni yo tenemos la capacidad para hacer cosas sobrenaturales, amados. Esa es una obra del Espíritu y es exclusiva del Espíritu Santo. Lo que de nosotros sí depende es tener fe en que lo hacen. Por eso muchas veces no suceden cosas con muchas personas porque no creen, o sea, no están depositando su fe. No que no lo pueda hacer el Espíritu, sino que no creen que lo vaya a hacer. No conocen esta parte de que Jesús sí quiere sanar y salvar a las personas, si Él así lo determina, si Él así lo administra. ¿Sí? Cuando vemos que Jesús está ahí en Mateo capítulo 4, dice la Escritura que mucha gente venía a Él. Y la verdad es que su fama se difundió en buena medida porque creían que Jesús sanaba. Y si es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿por qué nos hace falta esa fe? Que tuvieron gente que no lo siguió siquiera, que solamente fue para recibir el beneficio de la salud física, pero no de la salud de corazón, no de la restauración interna, no del nuevo nacimiento. Y Jesús lo que hacía era predicar el Evangelio y sanar. Y mucha gente solo quería la parte de una salud física. ¿Sí? Y no, siempre iban de la mano la predicación, junto con la manera sobrenatural de actuar del Espíritu Santo. Siempre van de la mano. Una buena fe fundamentada es la palabra de Dios, pero también la obra del Espíritu Santo. De lo contrario, amados, no vamos a experimentar la plenitud de Cristo, porque Cristo cuando vino hizo ambas cosas. Y su iglesia hacía ambas cosas. ¿De acuerdo? No solamente era de los apóstoles, como muchas veces te lo quieren plantear. Esteban hacía milagros, hacía sanidades, hacía prodigios, y no es que haya sido un experto. Fue diácono, estaba lleno del Espíritu Santo y Dios lo usaba para hacer prodigios y cosas formidables, y era diácono.
no era apóstol y lo mataron por causa de que predicaba el nombre de Cristo Jesús. Porque la mayor prioridad del Espíritu Santo cuando usa de sus dones, porque son de Él, es anunciar a Cristo. No es quedarse callado, es anunciar a Cristo Jesús. ¿Sí? Así que le está diciendo aquí a una iglesia de gentiles, el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Era algo que el apóstol le preocupaba que no ignorara una congregación de personas gentiles, es decir, que no eran judíos. Así que esto no tiene que ver con los apóstoles, no tiene que ver con personas judías o no judías, es con todos, según el Espíritu determina. Versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Qué interesante que el apóstol Pablo relacione los dones del Espíritu con la fe previa o la vida previa de idolatría de los gentiles. Sí. Dice: no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no pertenecías al pueblo de Dios, cuando eras un idólatra, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Es decir, el apóstol Pablo está tratando de transmitir que los dones del Espíritu no te llevan a la idolatría jamás, porque no te va a volver a repetir lo mismo que antes hacían los gentiles, llevándolos a los ídolos mudos. Por eso, amados hermanos, es importante que nuestra fe esté cimentada sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Para no ser llevados de manera equivocada. Se os llevaba extraviándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan esto, es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldición, anatema, a Jesús. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas que, aunque pueden asistir a un lugar, pueden hablar de Dios, siguen conduciéndose de tal manera en su día a día como si Dios fuera un anatema, un X a la izquierda nada más, como si no contara. ¿Sí? Por tanto, os hago saber que ninguno que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Siempre Jesús va a ser glorificado por todo lo que el Espíritu Santo haga. Así que si alguien de repente se cae de espaldas, la pregunta aquí es: ¿en qué glorifica a Jesús eso? ¿Lo saca de los ídolos mudos? ¿Lo lleva a una vida de santidad? La mayoría de las veces no, amado. Son expresiones emocionales nada más, pero no tiene que ver con una genuina fe en los dones que el Espíritu Santo provee para los suyos. Por tanto, dice el versículo 4, y nadie, el mismo versículo 3 continúa diciendo: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No de manera superficial, entiéndase, que nadie puede llamar a Jesús Señor, hacerlo su Señor, que gobierne su vida, si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Repito, esta no es una exposición del apóstol Pablo para personas que solamente piensen que los apóstoles eran los únicos que podían hacer cosas o vivir cosas sobrenaturales. Está hablándoles a un pueblo que ya lo vivía y que no era de origen judío. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hay distintas maneras en que el Espíritu trabaja para glorificar a Cristo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos decir: no, tú no eres bueno para esto,
Perdón, pero ¿por qué no? ¿Quién lo determina? Es el Espíritu quien da las cosas, no el ser humano. Uno como ser humano solo puede reconocer, de acuerdo a la Escritura, que ahí hay una obra del Espíritu. Hace no mucho tiempo en Estados Unidos hubo lo que llamaban un avivamiento en una universidad, ¿sí? Y empezó a haber una gran afluencia de gente y empezó a mover muchas cosas en Estados Unidos. Por supuesto que salieron los detractores a decir, no, eso no es del Espíritu. Pero hasta no poder tener indicios, fruto, no se puede determinar si algo es del Espíritu o no es del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué sucedió con las personas que dijeron experimentar un avivamiento? ¿Se santificaron? ¿Se arrepintieron de sus pecados y creyeron? ¿Sí me doy a entender? Son cosas que uno puede valorar desde afuera solo así, pero de que el Espíritu puede hacer lo que Él quiera, puede hacerlo. Y pudo haber hecho un avivamiento así, pudo haberlo hecho. El resultado es el que podemos reconocer o no de acuerdo a la Escritura. Hubo cambios reales en la vida de la gente, permanecen esos cambios yo creo que fue hace 2 años, si no me equivoco, hace 1 año y medio, permanecen esos cambios. Es una cuestión que cada creyente debe de valorar, sí me debe entender, pero no a priori puedo descalificar algo porque me suena extraño. Hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. ¿Qué produce el Espíritu? La gloria de Jesús siempre y la santificación de su pueblo, como vamos a ver. ¿De acuerdo? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operación. O sea, es muy amplio el Espíritu Santo. No podemos encajonarlo y decirle, esto sí, Espíritu Santo, y esto no. Porque cuando vamos y le decimos a alguien, no, eso no es de Dios. Bueno, ¿estás seguro? Si la persona está siendo santificada, si la persona se ha arrepentido y ha abandonado su mala manera de vivir y está siendo santificada, yo no soy nadie para poder decir que eso no es obra del Espíritu Santo, aunque me parezca de manera personal extraño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está generando frutos dignos del Espíritu, propios del Espíritu Santo. Así que si bien la operación que Dios ejecutó para hacer a alguien salvo puede no ser de manera ortodoxa o normal de lo que estamos acostumbrados, no significa que no pueda hacer. ¿Sí? Puede haber gente en otros países, con otras culturas, que no se salvaron de la misma manera que nos salvamos nosotros. Dios los pudo haber traído de maneras diversas. No depende de lo que yo diga o opine, amado, sino de que el Espíritu Santo genera santificación en la vida de las personas, fruto del Espíritu de Él, del Espíritu Santo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Lo que es una realidad es que siempre el Espíritu Santo, cuando santifica, añade a otros santos. Es decir, no vayamos a pensar, es que el Espíritu Santo me está santificando y por eso no me congrego. No, amado, es un error. Porque el Espíritu Santo santifica para que convivas con otros santos, para que sumes junto con otras personas que también han sido santificadas por otras operaciones del Espíritu Santo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Pero hay una cosa que es innegable y que tienes que tener en tu corazón siempre cuando se trata de dar una opinión acerca de algo. El Espíritu de Dios siempre va a dirigir a una persona al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, al fruto del Espíritu, a frutos dignos de arrepentimiento. Aunque la manera en la que haya operado la salvación de esa persona pueda ser distinta, siempre va a llevar consigo la marca del fruto del Espíritu que glorifica a Jesús. Siempre. Y de igual manera, podemos estar en una congregación o en una iglesia X y pueden hablar de muchas cosas sobre Jesús y todo es acerca de Dios, pero si las personas que están dentro de esa congregación no dan fruto digno del Espíritu Santo, no hay santificación, no hay un abandono de la vida de pecado, pueden hablar maravillas de Cristo y son simplemente simpatizantes de Cristo. No es el Señor de ellos.
Sí. Hay que aprender a diferenciar. Así que hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Quiero leer este texto nuevamente porque es lo que nos demuestra que no es una cuestión arbitraria, unilateral del ser humano, decir, recibí el don de sanidad y por lo tanto voy a estar sanando a quien se me antoje. No es así. No es la manera en la que operan los dones del Espíritu. Por eso dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que genera una obra sobrenatural? Dios. ¿Quién es el que puede sanar? Dios es el que hace todas las cosas. No tiene que ver con que yo quiera o con que yo diga, o como los falsos pastores hoy, yo declaro, yo decreto, y por lo tanto así va a ser hecho. No, es una operación de Dios. La gracia para una obra sobrenatural proviene de Dios. Eligió usar vasos de barro, pero no significa que ese vaso de barro tenga algún superpoder. No es así. No hay superpoderes. Continúa diciendo la Escritura, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, le va a edificar su fe. Le va a edificar su fe. ¿Recordarán ustedes qué fue lo que sucedió con los apóstoles que quisieron echar fuera el demonio del jovencito que lo echaba en el agua y que lo echaba en el fuego? No pudieron. No pudieron. Y tenían esa confianza, sí, tenían esa confianza, pero no pudieron. Y Jesús les dice, ¿por qué? Porque les faltaba fe. Y la fe la ligó Jesús, ¿a qué cosa? A la oración y al ayuno. A la oración y al ayuno. Es decir, mientras más una persona ayuna y ora, va a tener mayor fe. Y eso al reino de los cielos le abre la puerta para hacer muchas cosas, para operar de maneras diversas en cada ser humano. Sí. Por lo tanto, mis amados hermanos, mucho de lo que tiene que ver con la vida sobrenatural está ligado a la fe. Así lo dice la Escritura. Cuando ellos están tratando de echar fuera ese demonio, Jesús les dice que fue por vuestra poca fe, que no pudieron. O sea, tiene que ver con qué tanto confío. Ahora, si todo el tiempo desde adelante se está enseñando que no se puede, que ya no es para nosotros, que ya cesaron los dones de operar, que así no son las cosas, obviamente la gente que recibe no va a tener fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Así que si desde el púlpito se está enseñando que la vida sobrenatural ya no es para nuestros tiempos, seguramente las personas no van a tener la fe para experimentarla. Segurito. Difícilmente lo van a ver. Así les pasó a los de Nazaret. Cuando Jesús va a visitarlos, dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros ahí por su incredulidad. Es decir, la fe está vinculada directamente a la operación de los dones de Dios. Si le creo o no le creo. Pero aquellos que hemos decidido creerle, hemos visto cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que ni siquiera puede haber un estándar. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. No me voy a detener a explicar cada uno de los dones, porque no nos daría tiempo. Pero sí hay explicación para cada uno de ellos. Y sí hay una manera en la que se manifiesta, la forma en la que podemos discernir que es un don del Espíritu.
¿sí? Pero en la persona se alberga por medio del Espíritu una sabiduría que es muy inusual, que no es de la manera común que se adquiere. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Ciencia aquí se entiende conocimiento, no como la ciencia moderna, sino como conocimiento, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a cada uno reparte el Espíritu Santo. No es que todos lo vayan a tener, no es que en todos se vaya a manifestar, no es que todos tengan que hablar en lenguas. Si no es necesario, no tiene por qué haber lenguas. Si me doy a entender, o sea, son idiomas, y no es que todo el mundo se le facilite hacer las mismas cosas. Él elige cómo hacerlas, porque es Él quien las opera. Nosotros solo somos el medio. Es Él quien elige cómo hacerlo. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? ¿El ser humano? No. No es que Dios dote de poderes especiales a ningún ser humano. Nunca lo va a hacer así, porque se ensoberbecería el ser humano, se llenaría de vanidad. Como vemos que así pasa en muchos lugares, ¿no? O sea, hace Dios una obra por amor a una persona y de repente el amigo que estaba siendo usado ya se cree el Juan Camaney, ¿no? O sea, no es así. Es una obra del Espíritu. Le pertenece al Espíritu la administración de los dones, amado. Y es en el momento en que Él lo decida. A mí me pide confiar, pero es Él quien opera en confianza. ¿Sí me doy a entender, amados, hasta aquí? Por eso dice, pero todas estas cosas las hace uno, y no es el humano, no es un poder sobrehumano, no son superhéroes. Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en lo particular como Él quiere. Es decir, aquí no se trata de tratar de poner estándares, es como Él quiere. Él lo decide, Él lo elige, ¿de acuerdo? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo mismo que leíamos en Efesios, es congruente con el pensamiento teológico del apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo ve a Dios en los dones del Espíritu, ve que Dios provee de estos dones. No vemos que Él esté coartando esta libertad y lo que el Espíritu Santo haga. No lo vemos haciendo eso. Y entonces, si retomamos, por ejemplo, lo que nos dice Efesios en el capítulo 4, podemos entender de manera más clara que dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quiénes los van a operar? ¿Los hombres? No, el Espíritu Santo como Él quiere, como Él decide hacerlo. ¿De acuerdo? Es una decisión soberana y libre de nuestro Dios. ¿Qué me demanda a mí? Tener fe y orar y ayunar. Esas son las demandas. Cómo opere Él las cosas es decisión de Él. Pero lo que es una realidad es que la gente sí creía que Dios lo hacía. Sí lo entendemos. O sea, Dios no, la gente que escuchaba las Escrituras, los de Corinto no decían, no, pues es que, pero eso era para la época de hace unos años atrás. Es para que se cimiente, como dicen nuestros hermanos cesacionistas, así se les dice, que creen que era exclusivo de ese tiempo. La realidad es que no existe suficiente evidencia bíblica para poder decir que cesaron. Es más, de lo que hay es mucha evidencia de que la iglesia primitiva continuó siendo edificada por medio de la palabra de Dios y de los dones del Espíritu. Eso es lo que sí hay de evidencia bíblica y de evidencia
de las primeras generaciones posteriores a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, sí hay dones del Espíritu. Si leímos con atención, después de los dones habla acerca de ministerios, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de los ministerios. Y dice la Escritura, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué finalidad tienen los dones y los ministerios? Perfeccionar a los santos. Que las personas que han entrado en la vida de Jesús crezcan y maduren. ¿Sí? A eso se enfocan los ministerios. Los ministerios no es un organigrama, amados, porque de verdad hay congregaciones donde ven a la expresión apóstol, no hombre, se ven altísimos, casi flotan. ¿Sí? No es un organigrama, es una actividad a favor de los santos, y no es lo mismo. ¿Sí? El apóstol al que se refiere aquí la Escritura es enviado. La palabra apóstol, y aquí sí me quiero detener un poquito para poder combatir ciertas ideas de falsos apóstoles, ¿sí? La palabra apóstol significa enviado. ¿Sabes quiénes eran enviados durante la época de los grandes avivamientos? Se les llama misioneros. Eran enviados. Pero nunca se atribuyeron este título de apóstol, porque en realidad eran enviados a predicar el Evangelio a distintas partes. Pero nunca se dieron a sí mismos estos baños de yo soy apóstol. No. ¿Por qué? Porque no se necesitan los títulos, sino la manera en que opera el Espíritu a favor de los creyentes. ¿Sí? Así que un apóstol era un enviado. Cuando leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, cómo Jesús elige a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Nuevamente, ¿quién es el que decide? Dios, Jesús. A los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Estos 12 son la columna vertebral de todas las enseñanzas de Cristo. Y sí, en efecto, estos 12 tienen atributos de autoridad que no tiene ni el apóstol Pablo, ni Timoteo, ni ninguna otra autoridad. Y entonces establece a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos. Dos cosas que tenían estos apóstoles es que estuvieron con Jesús y fueron enviados. ¿De acuerdo? Ahora, estos 12 son irrepetibles, amados. No hay otros 12 como estos. Estos son apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron convocados por Jesús para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, una actividad sobrenatural a estos 12, pero no solo a estos 12, para ser enviados a predicar y que hubiera una vida sobrenatural en ellos. ¿Sí? Estos 12 sí tienen atributos especiales, como por ejemplo que les dijo que ellos juzgarían a las 12 tribus de Israel. Eso nadie más lo volvió a hacer, ni nadie más podrá hacerlo. Sobre ellos cae el peso de la teología cristiana, sobre ellos 12, apóstoles y profetas. Pero la obra del Espíritu, cuando se refiere, regresando
a Efesios capítulo 4, cuando se refiere al apóstol que dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, no encajan dentro de las mismas características que los 12 discípulos de Jesús. A estos no se está refiriendo con apóstoles a los 12 de Cristo. Se está refiriendo a la actividad de predicar, de anunciar el Evangelio, de ir a las naciones. ¿Sí me debe entender? En ese sentido, el comparativo es muy bíblico decir, los misioneros pueden ser apóstoles, pero como no estamos pensando en un organigrama, sino en funciones, el apóstol no es más que el pastor, y el pastor no es más que el evangelista, y el evangelista no es más que el maestro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son funciones, no es un despliegue de autoridad, no es un organigrama, no es así trabaja una empresa, nada que tenga que ver con eso, sino que es que el apóstol, de acuerdo a la Escritura, es el enviado. Las iglesias enviaban a las personas a las misiones, enviaban a matrimonios, enviaban a personas a África, a distintos lugares del mundo. ¿Sí me doy a entender? Eran enviados. En ese sentido, el apostolado sigue estando vigente, no por autoridad con la que tenían los 12, sino por la actividad que tenían como responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, quitémonos esta idea. El apóstol no es alguien así que esté arriba en el nicho, ¿sí? Que desde ahí sea la máxima autoridad. No es así. El apóstol es aquel que anda ayudando al pobre en otro país, que está anunciando el Evangelio, no que se siente en una silla y ve a todos como diciendo, todos me tienen que obedecer. Eso no es el mensaje bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ministerios, continúa diciendo la Escritura, y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y aquí nuevamente, no, es que ya no hay profetas. A ver, no existen ya los profetas del Antiguo Testamento, que miraban a Cristo y describían a Cristo, porque eran profetas para lo que a nosotros ya nos está tocando vivir, que es el ministerio del Espíritu Santo, de Cristo. ¿Sí? Pero el profeta en el Nuevo Testamento solo era alguien que hablaba de parte de Dios para edificar en el presente a la iglesia. Eso es todo. Era alguien que recibía un mensaje de manera instantánea, de manera inusual, para edificar a la iglesia de Cristo, para anunciarles que estaban siendo convocados al arrepentimiento, que estaban siendo llevados a buscar, a que buscaran a Dios de cierta manera, a corregir ciertas cosas. Es decir, una persona llamada aquí profeta dentro de este contexto no es el mismo del Antiguo Testamento, es más bien alguien que recibe de parte de Dios una palabra para edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Para santificarlo. Ahora, ¿esto está vigente? Por supuesto que sí. Y puede no necesariamente ser algo de manera intempestiva que reciba. A lo mejor a través de la misma Escritura de momento, oye, esto voy a bendecir a la iglesia con esto, me brilló esto, ¿no? Esto lo entendí así, voy y lo digo. Es la misma actividad de lo que hacían los profetas. O sea, no es querer sobreenfatizar las cosas de manera tal que parezca que flota la gente o está por encima de los demás. No, tiene que ver con el bendecir a otros, el ayudar, el servir a otros. Esas son las operaciones del ministerio del apóstol o del profeta, el servir a otros. Sí. A otros profetas, a otros evangelistas. El profeta se concentra mucho en edificar el cuerpo de Cristo. El evangelista se enfoca y tiene una gracia especial para con los que no conocen de Cristo. Es la gracia que Dios ha dado conforme a sus propósitos. Y hay personas que son maravillosas en la manera
que le fluyen las ideas de tal forma para poder ayudar a una persona que no conoce a Jesús. Y de verdad, tienen una facilidad, hay hermanos que es sorprendente la facilidad que tienen para derribar argumentos, para convencer al incrédulo. Eso es un evangelista, pero no es más que otro creyente. Simple y sencillamente, Dios opera de manera diferente en cada uno. Sí. Por eso dice evangelista, a otro pastor y maestro. Es decir, es un llamado hacia adentro, hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Tanto los pastores como los maestros tienen la responsabilidad de hacer crecer a la iglesia en su corazón. O sea, que cada persona crezca y madure en su corazón. Sí. Así que como nos podemos dar cuenta, y quiero ser bien enfático, no tiene que ver con autoridad, tiene que ver con responsabilidad, con el cómo ayudo a los demás, cómo sirvo a los demás. Sí. Y aunque le pongan títulos, el que ama a Dios glorifica siempre a Jesús. Siempre va a ser Jesús el glorificado en cualquier obra o en cualquier operación de estos ministerios. ¿De acuerdo? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un creyente tiene una responsabilidad cuando entra al reino de los cielos. Y su responsabilidad es crecer para transmitir las verdades a otros, para ser utilizado por Dios a favor de otras personas. Así que la labor de estos ministerios es de llevar a madurez a las personas que entran por la puerta angosta, los siguen por el camino angosto y que lleven a otras personas a confiar y a creer en el Señor Jesucristo. Sí. Así que estos ministerios tienen este propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la pistis, confianza obediente, es decir, que todos sepamos reconocer a nuestro pastor Cristo y seguirlo. Y si me manda a un lugar y si me lleva por otro lado, tener ya esa madurez para poderle responder a Él. ¿Sí? En muchos lugares de verdad es triste el autoritarismo religioso con el que se lleva. Es bien triste. Y amados, a lo que nos lleva la madurez en Cristo es a entender que hay un propósito para cada uno de nosotros y a quien le voy a responder es a Él, a Cristo. La iglesia es formativa, amados. Una congregación es formativa. Es para que la gente crezca, para poder continuar su vida al lado de su Señor Jesús. Solo eso. Por eso dice la Escritura, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué sucede cuando se llega a este punto de madurez? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Has visto a aquellas personas que van de un lugar a otro y van de un lugar a otro y parece que nada les satisface? Así son. No maduran, no están madurando. Porque para madurar hay que afianzarse y crecer junto con un grupo de personas y crecer dentro de la operatividad de los ministerios que Dios da a una congregación. Sí. Pero hay muchos que no crecen y ahí van buscando lo que más les acomode. Amado, no es de esa manera que se crece. La manera que se crece es a través de un cuerpo de creyentes que caminan unidos en la fe y que están siendo visitados por Dios en su misericordia y en su buena voluntad, queriéndolos llevar a una madurez en Cristo Jesús.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Una de las cosas que ayuda a estar estable en un cuerpo de creyentes, en una iglesia, es justamente no estar siendo llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. La madurez a la que Dios nos convoca es a mantenernos firmes y estables, aun cuando haya otras cosas que otros grupos, que otras personas opinen. Hay una fuerte influencia doctrinal sobre la cual basar nuestra fe. ¿Sabes? En Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de Éfeso Jesús le reconoce que saben discernir a los que se dicen que son apóstoles y no lo son, y los hallan mentirosos. La iglesia de Éfeso es una iglesia robusta desde el punto de vista doctrinal, ¿sí? De tal manera que era capaz de poder separar y de poder decir, este es mentiroso. ¿Pero por qué podían llegar a esa conclusión? Porque tenían un cuerpo de doctrinas claras y bien fundamentadas, de tal manera que no eran llevados de aquí para allá. Había madurez. A eso falta en muchos lugares. Pero, amados, es necesario que aprendamos a mantenernos estables y firmes para no ser llevados por todo viento de doctrina. Sí. Por la misericordia de Dios, tengo más de 30 años de caminar a su lado y no me he desviado de la doctrina que Él me ha concedido aprender. Sí. Y oportunidades he tenido, opciones muchas, pero no me ha Dios en su misericordia permitido desviarme de lo que me ha enseñado desde el día de que me salvó y me llevó a los pies de Cristo. No ando buscando otras teologías, no ando buscando otro cuerpo de doctrinas, no los necesito. Sí. No se requiere. Cuando alguien está bien afianzado, no requiere de estar experimentando y de ser llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Sí. ¿Qué más nos dice la Escritura? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por estrategias humanas, es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Los seres humanos usan de estrategias para tratar de sumar. Los testigos de Jehová usan de estrategias, los mormones usan de estrategias, los católicos romanos usan de estrategias. Es decir, la manera en la cual tratan de ganar membresía no es ganando almas, no es buscando con pasión el salvar a las personas, sino están buscando a ver cómo reclutan a otros. Es un trabajo más de reclutamiento. Te voy a convencer que yo estoy parado en la verdad. Oye, si la persona está caminando en santidad, no necesita de lo que tú tienes. Si la persona está caminando bien con Dios, arrepentido de sus pecados, viviendo en santidad y siendo santificado, no requiere de nada más. Su propia comunidad y su propia congregación se encargará de llevarlo a la madurez. Pero no se requiere nada más. Sí. Por eso dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día parece que hay una competencia entre las congregaciones por estar reclutando en lugar de estar ganando. Están reclutando. Sí. Y es muy lamentable. No es la manera correcta. No es la manera correcta de crecer yendo a panfletear otras congregaciones para evangelizar a los evangélicos, ¿no? No es la manera bíblica, no es la manera correcta. Dios no necesita reclutadores, necesita ganadores de almas.
No se trata de que te voy a poner a favor de mi teología o no. Necesita ganadores de almas. Y guardémoslo en el corazón. No requiere reclutadores, sino ganadores de almas. ¿Qué más nos dice la Escritura? Sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de las congregaciones que son bíblicas? Cristo. No necesitamos andar jaloneándonos a unos y a otros, reclutándolos. No, ganemos almas para Cristo y hagamos todo el bien que viene a nuestro alcance a hacer. Pero hay quienes a través de estratagemas buscan demostrar que tienen la verdad. Qué terrible error. No se trata de ver quién tiene la verdad. La verdad gana almas. La verdad va en pos de los perdidos. La verdad genera cambios genuinos en las personas. La verdad siempre es Cristo Jesús como cabeza de todo su cuerpo. ¿Sí? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, la iglesia tiene el propósito de que crezcamos. Los dones sí son vigentes y es una forma de las maneras en las que opera la multiforme sabiduría de Dios para hacer crecer a su pueblo. Pero ni es la única, ni tiene que ser la más relevante. Pueden aparecer, sí, más bien es no espantarnos cuando aparezcan, pero pueden aparecer. Así que, amados, tengamos paz y libertad en Cristo Jesús. No nos vayamos a los extremos, porque ningún extremo es bueno. La Biblia me enseña a ser equilibrado, a entender que Dios es nuestro culto racional. Quitémonos de enfrente a los falsos apóstoles, a los que ven en estos ministerios un organigrama. No, no es organigrama. Guardemos esto en el corazón. Es funcionalidad. No tiene que ver con que uno sea más que otro. Tiene que ver con servirse unos a otros en amor y crecer unos y otros en amor. Así que el que está siendo llamado a las misiones va a ayudar al evangelista como no te imaginas, y el evangelista va a ayudar a aquel que está sirviendo en las misiones, y aquel que pastorea es necesario que aprenda como maestro, y puede ser maestro lo mismo que puede ser alguien que pastorea, y se mezclan entre sí, porque son necesarios los ministerios para la obra del Espíritu Santo. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? No tengamos miedo a la operatividad del Espíritu. Más bien, tengamos miedo al pecado, que no se aparezca entre nosotros. A eso sí, hay que darle la espalda y salir corriendo. ¿De acuerdo? Estos son los dones y el propósito de ellos. Como nos podemos dar cuenta, Pablo no los ve como algo que no sea compatible con la vida presente de la iglesia. ¿De acuerdo? Solamente guardémonos de discernir. Aprendamos, mejor dicho, a discernir cuáles sí son fruto del Espíritu y cuáles no. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Muchas gracias porque has tenido de nosotros misericordia y compasión. Padre, te agradezco mucho lo que haces cada día entre nosotros. Gracias de verdad, Señor. Y Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes esta tarde, que nos concedas en tu misericordia y en tu buena voluntad tu gracia, tu poder, tu sabiduría, Señor.
Eres bueno y misericordioso, Padre eterno. Gracias por ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Podemos confiar en ti, Señor.